Eh, lo primero, dar las gracias a CEIN, que nos cede el espacio este tan chulo para dar la charla, y gracias a Xavi por organizar este tinglao. Vamos a hablar un poco hoy sobre observabilidad en sistemas distribuidos. Este es el nombre original de la charla, pero Xavi me dijo, eso es muy largo y a la gente no le gustan los nombres largos. Así que acabó siendo algo así como conviértete en paparazzi de sistemas distribuidos o algo así. Luego entenderéis por qué lo de Safety Bacon. Perdonad porque las slides están en inglés, pero la charla obviamente va a ser en español. Eh, y voy a dar bastante la chapa con esto. También, hablando de chapa, me gustaría que esto fuera una charla, más que una charla, una conversación, si es posible. Si hay en algún momento alguna cosa de las que mencione con la que os sintáis identificados y queráis hablar sobre ello, eh, levantad la mano, os pasan el micro y hablamos sobre eso. Intentamos que sea un poco más interactivo, porque si no va a ser a lo mejor un poco aburrido. Bueno, antes de nada, ¿quién soy yo? Ingeniero de software con un montón de años de experiencia, he trabajado como freelance, he pagado autónomo, monté mi propia startup, he pagado un montón de impuestos como startup también, he trabajado en compañías grandes em, y ahora estoy trabajando como cloud engineer en Stackit, que es un cloud provider alemán. Eh, Me encanta la tecnología, obviamente, me gusta mucho la música, los deportes, la naturaleza, y mis mascotas son un gato y una serpiente. Eh, y no estoy mintiendo. Vale, ¿qué tenemos de comer para hoy? Una introducción a la observabilidad, las diferencias entre observabilidad y monitorización, cuáles son los tres pilares de la observabilidad. Veremos también cómo aplicar específicamente la observabilidad en sistemas distribuidos y por qué es importante, algunas herramientas que se utilizan para la monitorización. Veremos una demo que espero que salga bien, antes ha funcionado, ya veremos. Y para terminar, pues una serie de buenas prácticas y de cositas para llevarnos a casa y que podamos sacarle partido mañana cuando lleguemos y queramos pues, comentar estas cosas con nuestros compañeros de trabajo. En primer lugar, ¿qué es la observabilidad? Se entiende la observabilidad como la habilidad de entender cuál es el estado interno de nuestro sistema, viéndolo desde fuera. Es decir, sin tener que meternos muy a fondo, sin tener que conocer el sistema en sí. Imaginemos que es un sistema que no hemos desarrollado nosotros, sino otra persona. Esto es bastante habitual, de hecho. Eh, Queremos saber por qué está funcionando o, sobre todo, por qué está fallando. Y las claves para esto, se originó gracias a la teoría de control. Esto es bastante teórico, no tiene mucho interés, pero intenta dar respuesta a qué está pasando y no solo, por qué está pasando y no solo qué está pasando. Y además nos habilita la posibilidad de, de, bugar- de entender cuáles son las consideraciones de lo que está pasando en tu end. Y por supuesto es crítico para sistemas distribuidos, sobre todo complejos. Para todos, pero especialmente si son complejos y tienen diferentes componentes comunicados entre sí. ¿Cuáles son las diferencias entre ahora? Nada, que va con un poco de lag. Observabilidad, diferencias entre observabilidad y monitorización. En la monitorización tradicional tenemos, por ejemplo, alertas y paneles predefinidos. Todos hemos visto el típico panelito de Grafana con la métrica diciendo, bueno, pues tu CPU está topeando al 95%, aquí hay que hacer algo. En observabilidad, sin embargo, eh, veríamos un análisis de por qué está pasando eso, cuáles son posiblemente los motivos y cuáles son posiblemente las soluciones, o debería ser capaz de darnos la información necesaria para saber cuál es la solución al problema que estamos teniendo. En monitorización tendríamos modos de fallos conocidos. Esto es, pues sabemos que si una instancia se está quedando sin memoria, es algo que puede suceder y por lo tanto pues tendremos que tener un protocolo para actuar. En observabilidad, eh, no es que estemos esperando el fallo conocido, sino las circunstancias, o sea, a través de la causa, recordemos las señales externas, sabemos que algo está pasando y queremos ser capaces de solucionarlo. Otra vez en monitorización, y este creo que es el más importante.
tenemos una aproximación más reactiva, es decir, algo ha petado y hay que arreglarlo. Sin embargo, la observabilidad nos da la posibilidad de tener esa capacidad de previsión, de poder actuar antes de que nuestro sistema caiga o se vea degradado. Y otra muy relacionado, la monitorización responde preguntas que ya esperamos. Sin embargo, la observabilidad nos permite responder preguntas que ni siquiera nosotros nos habíamos preguntado, a través de la información que nos dan esas señales y cómo las estamos tratando internamente. ¿Cuáles son los tres pilares de la observabilidad? Tenemos métricas, logs y trazas. Seguramente muchos de vosotros conozcáis las métricas. Este es el clásico que comentaba antes. Pues tenemos el porcentaje de CPU que está utilizando una instancia en nuestro sistema y, pues yo qué sé, cuando hay poco tráfico está rondando el 10% y cuando hay mucho, pues se va al 80% y posiblemente se despliegue una nueva instancia o no y explota todo. Esos son métricas, son datos numéricos agregados. Hay diferentes tipos. Tenemos Gauge, por ejemplo, es un dato que varía a lo largo del tiempo, pero no al cual no se le pueden hacer operaciones de suma. Por ejemplo, imaginemos la velocidad en un vehículo. Sé que esto es un poco abstracto y no tiene nada que ver con sistemas, pero la velocidad en un coche no es algo que tú puedas sumar, porque es estático en un momento determinado del tiempo. Y hay otro tipo de métricas, por ejemplo las count, que te cuentan elementos a lo largo del tiempo y esas se pueden sumar. Eh, Algunos ejemplos ya los pone ahí: CPU, memoria, el ratio de peticiones, la latencia, ese tipo de cosas son métricas. Los logs. Estoy seguro de que todos hemos visto logs. Son eventos discretos que quedan registrados en algún sistema y podemos consultarlo, posiblemente hacer búsquedas si está bien parseados los datos, lo clásico. Y nos informan de qué ha pasado, cuándo y dónde. Si está toda la información dentro de esos logs, que ese es otro tema, el cómo em, agregamos la información en los logs antes de almacenarlos en un sistema de observabilidad. Y por último, tenemos mi favorito, que son las trazas. Para mí es el más útil em, y nos permite, no sé si ¿se escucha bien? Nos permite tener una visión completa de lo que ha ocurrido en el flujo de ejecución de un proceso dentro de un sistema, independientemente del número de componentes del cual se componga ese sistema. Eso quiere decir que si tenemos dos componentes dentro del sistema, por ejemplo, una API y o cualquier otro servicio del que dependa esta API y se comunican entre ellos, haciendo uso de las trazas, haciendo un buen uso de las trazas, vamos a ser capaces de ver de un solo vistazo toda la información relativa no solo al punto de entrada, al punto de salida, a los posibles o potenciales errores que se hayan producido en medio, las latencias, también los tiempos que tardan en comunicarse, latencias de red, absolutamente todo de un vistazo. Luego veremos algún ejemplo interesante en la demo. ¿Por qué los sistemas distribuidos necesitan observabilidad? No estáis haciendo preguntas. Entiendo que nadie ha tenido problemas de observabilidad nunca, que nadie se ha levantado a las 3 de la mañana porque le ha sonado el teléfono estando en call y ha dicho, ¿qué está pasando aquí? Os considero muy afortunados. Aún así, importante matizar, cuando hagáis preguntas, por favor, esperad a que os dé el micro. Que luego me paso cortando el vídeo de la grabación no sé cuánto tiempo porque digo, ostras, no se oye, responde, pero corto, pongo atrás. Entonces, siempre pedid el micro, por favor. O espera, si tarda un poco, espera. Y si puedes apartarte un poco el micro de la boca. Sí, claro. ¿Ahí? Así, sí, porque es que para que no sature. Luego. Ah, bien. Vale, perfecto, pues ya está, gracias. Es que no escucho el altavoz de... No sé. Va. A ver, ¿habla? ¿Hola? Sí, pero sí que entras y yo... Perfecto. Sí, mientras no moleste, bueno, y que no sature, ¿no? Sí. ¿Vosotros lo oís bien? Vale, ¿cuáles son los retos que pretendemos resolver con estos sistemas de observabilidad? Pues, en primer lugar, los sistemas distribuidos incrementan la complejidad. Es decir, todos sabemos cuál es la diferencia entre un monolito y un sistema distribuido. En un monolito lo tienes todo más o menos controlado, sabes son los componentes que interactúan con otros, pero en un sistema distribuido la cosa cambia. Ya sean comunicaciones síncronas o asíncronas, esa
percepción de control de la transferencia de datos y la interacción entre componentes se hace un poco más abstracta. Y ya no hablamos de si los responsables de esos componentes o esos diferentes sistemas están distribuidos en distintos equipos dentro de la empresa o incluso a través de diferentes empresas. La detección de fallos o la identificación de fallos también se vuelve un reto interesante porque varios sistemas pueden depender de uno solo dependiendo del nivel de jerarquía que tengamos organizado en nuestro sistema distribuido. Es decir, en un sistema de microservicios, por ejemplo, un solo productor de información, de eventos de dominio, por ejemplo, puede estar siendo consumido por infinidad, cientos, miles de otros microservicios haciendo uso de la misma información. Y si, por ejemplo, es un ejemplo absurdo, pero si se parsea un dato mal en el productor, vamos a tener cientos o miles de servicios fallando, mientras que la fuente, el origen del problema va a ser uno. Si no tenemos un sistema de observabilidad, va a ser muy complicado identificar cuál es el problema. Sobre todo porque hay fallos que no ocurren siempre, sino en determinadas ocasiones. Estoy pensando, por ejemplo, en timestamp. Sabéis que hay diferentes longitudes de timestamp. Unos tienen una longitud de 10, otro de 13, dependiendo si es milisegundos, microsegundos. Micro. Con el timestamp, o sea, lo que sucede es el típico ejemplo. ¿Cómo llegas a un acuerdo cuando tienes todos los sistemas, son diferentes equipos o incluso diferentes empresas que lo están usando? ¿Cómo haces para que esa observabilidad sea común entre todos los servicios? Que no estemos usando cada uno un timestamp distinto y luego lo que observemos no valga para nada. Ese tipo de acuerdos no me parece un reto tanto de observabilidad, sino de contrato, de comunicación entre servicios. Igual que existen como estándares de contratos para comunicarte con una API, con una API RESTful de toda la vida, existen otro tipo de contratos. Por ejemplo, me viene a la cabeza Cloud Events, es un estándar que te permite identificar. Async API también es un estándar para definir este tipo de contratos. Y es en el contrato, por supuesto, el productor lo tiene que cumplir, pero también los consumidores de ese tipo de eventos. El reto de la parte de observabilidad sería, por ejemplo, que imaginémonos un sistema productor que está cumpliendo ese contrato y digamos que hemos elegido el formato de 13 dígitos del timestamp. Y hay uno de los 100 consumidores que está pegando un pete cada vez que recibe ese tipo de evento en concreto. Si el sistema de observabilidad está bien construido, estamos propagando el contexto de las trazas de la forma adecuada, veremos que todas las barritas están en verde hasta que llegas a ese punto en concreto del tío que no supo leer bien el contrato de Async API y decidió elegir el timestamp de 10 y verá un error asociado a esa traza diciendo hay un error porque este campo no tiene la longitud adecuada. Y será tan rápido como irte al error y leer el log asociado a esa traza. ¿Está claro? Perdona, Sí, dale. que veo su pregunta y subo. Claro. Imagínate que el timestamp está en el formato correcto. ¿Cómo aseguras que no hay clock drift, que no hay deriva, que están sincronizados todos los sistemas? Porque eso me parece más jodido. Y la respuesta suele ser, pues, haber estudiado y haber hecho ¿A qué te refieres con que estén sincronizados los servicios? A que que este señor y yo, si somos dos sistemas distribuidos, tengamos la misma hora. Exactamente la misma hora. Porque eso es lo que yo veo muy complicado. O sea, que tenga el mismo formato es casi trivial. Bueno, hay un tipo de protocolo que se llama NTP que sirve precisamente para eso, para Lo sé. ajustar al milisegundo la hora, Pero hay deriva. pero hay deriva. Entonces, otra vez no me parece que sea un problema de observabilidad, sino un problema de implementación de sistemas distribuidos. Hay, como sabrás, 1.000.000 de patrones de resiliencia. Pues uno de ellos sería, por ejemplo, si quieres no aplicar
un cambio al estado de tu sistema si el timestamp es anterior al último que persististe, porque entonces estás dando por hecho que estás consumiendo un evento que es obsoleto o ha expirado. Pues ese tipo de cosas necesitan una base sobre la que sostenerse y NTP sería la solución para ese problema concreto. Supongamos que estás recibiendo 1 millón de eventos por segundo en un microservicio y no tienes bien configurado el timestamp. El problema va a ser el mismo. Si lo estás comparando con tu timestamp local, porque si estás consumiendo ese evento, uno de los campos que debería contener ese evento sería precisamente el timestamp. Y tú en tu servicio tendrías que implementar un sistema como el que te comentaba antes. Se me ocurre, a grosso modo, pues implementar en un tipo de base de datos del estilo Redis, un key value diciendo, pues este evento de dominio con este nombre concreto, el último dato que consumí fue con este timestamp. Y puedes comparar contra esa base de datos. Si recibes uno anterior, lo descartas. Ese sería un patrón bastante habitual. Eso, te puedo poner un ejemplo concreto porque me pasó en una empresa en la que estuve para definir el estado de conexión de un cargador de un coche eléctrico. Podía recibir millones de eventos por segundo y obviamente te venían de diferentes cargadores. Uno está cargado, uno está conectado, el otro desconectado y además te llegaban a través de MQTT, te podrían llegar eventos duplicados, te podían llegar desordenados y el reto era precisamente ese. Estás intentando averiguar el estado real de cada uno de los miles de cargadores procesando esos millones de eventos de forma simultánea. Al final tienes que aplicar soluciones, pero otra vez no me parece que sea un problema de observabilidad. El problema de observabilidad sería, ¿has procesado bien esos eventos? ¿Has descartado los eventos que tenías que descartar? Pero ahí está viendo que tu sistema está funcionando como debe. Pero la observabilidad no te va a solucionar el problema de base. Sencillamente te va a mostrar si lo estás haciendo bien o no. Y si no lo estás haciendo bien, te va a dar la visibilidad para que puedas arreglarlo. Pero esto no hace magia, ¿no? No te va a solucionar ese tipo de problemas. No sé si he respondido tu pregunta o no. ¿Por qué me la pagas? Tampoco quería reventar la charla, como has dicho. No. Pregunta welcome. Por favor. Es que los sistemas distribuidos son jodidos. Sí, claro. Y es muy complicado hacerlo bien. Y esa es una solución que dices tú. Lo que pasa es que siempre hay un montón de gochas por todos lados, porque incluso si está conectado, sincronizado por NTP, puede haber deriva, no sé qué, lo podía centralizar todo en un único nodo y que ese sea el que loguee. O sea, puedes hacer muchas cosas, pero no hay ninguna que sea infalible al final. Pero estoy de acuerdo en que la observabilidad no, o sea, esto depende de la implementación, no de la observabilidad en sí. Porque si no, o sea, te puedes tirar horas hablando nada más que de movidas que pueden pasar en sistemas distribuidos. Así que. Pero sí. podemos hacer otra charla sobre implementación de sistemas distribuidos y nos podemos tirar aquí otras 4 horas. Venga, otro día. Por ahora le voy a pasar el micro a este chico que parece que quiere decir algo. Sí, por cierto, el ejemplo que has puesto de centralizar en un nodo la comparación de los timestamps tampoco es la mejor solución dependiendo del volumen de tráfico que tengas, porque entonces tienes un single point of failure y lo puedes reventar todo. Pero lo puedes ver si tienes un buen sistema de seguridad. Bueno, yo creo que para añadir a la conversación, como has comentado, que te gusta que Sí, prefieres. me gusta. Dale. A ver, creo que depende al final de los requisitos del sistema. Si tú estás haciendo, por ejemplo, las placas del desacople de un cohete, sí que necesitas sincronización de las placas a través de Precision Time Protocol o algo que requiera una sincronización más precisa entre los relojes. O si estás haciendo el sistema de trading de alta frecuencia de una empresa, sí que necesitas también sincronización exacta para cuando hace la operación. Pero a lo mejor, según los requisitos del sistema, no necesitas esa sincronización entre los relojes y te da igual que haya un pequeño margen. Yo diría que eso, más bien, que en el contexto que estamos hablando, no requiere esa imprecisión. Eso ya sería otro problema aparte. Creo. ¿Me preguntar algo, Xavi? Vale.
Vale, dependencia. Bueno, creo que de esto ya hemos hablado precisamente. Entender cuáles son las interacciones entre todos los componentes, entre todos los servicios de nuestro sistema. Y sobre todo también vamos a tener un bonito reto hablando de escala cuando tratamos con cientos de instancias de diferentes microservicios. Por cierto, la frase de abajo me gusta mucho. En sistemas distribuidos siempre hay algo que está roto en algún sitio. Otra cosa es que lo sepas. Las preguntas que la observabilidad viene a responder. ¿Qué servicios? Estos son solo unos cuantos ejemplos, pero por ejemplo, ¿qué servicios están causando una degradación del servicio? ¿Por qué ha fallado esta petición que nos hizo el cliente y ahora nos ha llamado y tenemos un ticket en el SAT diciendo, hey, esto no funciona? ¿Qué servicios están afectando a otros? Esta es la discusión precisamente que teníamos ahora entre la diferencia de cómo se trata un campo, de cómo parsea un campo cada uno de los microservicios, y cómo es la experiencia de usuario a través de todo el sistema. OpenTelemetry. Este es un tema interesante porque hasta no hace mucho no había una estandarización en cuanto a los protocolos de comunicación de estos logs, trazas y métricas que hablábamos antes. Entonces, digamos que cada proveedor se montaba la guerra por su cuenta. Teníamos el que acabó siendo el estándar, que es Prometheus, pero también Datadog, que es una empresa privada, tenía su propio estándar de métricas. Teníamos New Relic, teníamos, no sé, hay un montón, no me acuerdo de todo, pero cada uno se está montando la guerra por su cuenta. Gracias a OpenTelemetry, ahora tenemos por lo menos un marco de estandarización que podemos implementar en todos nuestros servicios, independientemente de cuál sea el proveedor que acabemos usando para almacenar todos estos datos de observabilidad. Entonces, ¿por qué utilizar OpenTelemetry? Pues obviamente porque es un estándar, porque es un proyecto bajo el paraguas de la CNCF. Tiene una API unificada, por lo tanto, otra vez estandarización, es la palabra clave aquí, yo creo. Y hay SDKs para todos los lenguajes que podéis imaginar utilizando OpenTelemetry. Favorece la instrumentación vendor neutral, esto es evitando el vendor locking, precisamente el casarte con Datadog o casarte con New Relic antes era habitual. Y las facturas de 1 millón de pavos al año en Datadog también eran habituales. Gracias a esto, pues nos podemos ahorrar unos cuantos disgustos. Y soporta trazas, métricas y logs. Recientemente he leído que también soporta profiling. Creo que están en su versión alfa o beta desde hace poco. Si queréis luego lo comentamos. El profiling es algo que viene como es el siguiente nivel en pilares de observabilidad. A mí me parece muy interesante. De hecho, me ha ayudado en algunas ocasiones a solucionar algunos problemas interesantes en mi desarrollo. Los beneficios. Tienes un único sistema de instrumentación para todos los backends. No hay vendor locking. Hay librerías para autoinstrumentalizar los frameworks más famosos. Por ejemplo, si desarrolláis en JavaScript o TypeScript, seguro que tenéis un SDK con una librería para instrumentar automáticamente vuestro Express, vuestra API hecha con Express o con Fastify o con lo que sea. Si trabajáis con Go, los hay para Gin, para todos los frameworks HTTP que os imaginéis, para todas las librerías de comunicación, tanto síncrona como asíncrona, no solo para HTTP, también para gRPC, para productores y consumidores utilizando Kafka, RabbitMQ, lo que os imaginéis, para conexiones con bases de datos, para Postgre, para MySQL, para lo que queráis, vais a tener librerías en todos los lenguajes compatibles con OpenTelemetry capaces de enviar todos esos datos de observabilidad de forma automática a vuestro sistema de observabilidad. Y por supuesto, esto es una ventaja, sobre todo porque está bajo el paraguas de la CNCF. Es un ecosistema que está creciendo, que tiene un soporte de la comunidad brutal, porque sobre todo hay un montón de empresas privadas que también están dando soporte a estos estándares, porque es algo que beneficia a todo el mundo. Herramientas. Mira, aquí tenemos algunos nombres.
que al final los metí. Pues ya hemos hablado de algunos de ellos. En métricas y visualizaciones he metido como un cajón desastre porque Grafana es solo un sistema de visualización, no es en sí un solo para métricas, aunque un montón de gente lo conoce solo desde ese punto de vista. Pero en fin, seguro que todos habéis trabajado con Grafana, si habéis visto algún sistema de observabilidad alguna vez. Como para métricas en particular, al final una métrica es un dato que se tiene que almacenar en una base de datos. En cualquiera de sus formas, los hay con mayor o peor performance, los hay con mayor o peores, con mejores o peores características. Prometheus es el estándar de facto, diría yo. Victoria Metrics, como todos los demás productos de Victoria, son nuevos, pero vienen pisando fuerte. Yo no lo he utilizado todavía en producción, he hecho algunas pequeñas pruebas de concepto, pero sí tengo compañeros que lo han utilizado en producción y me han dicho que tiene un rendimiento bastante superior a Prometheus. Los que hayáis trabajado con Prometheus sabréis que tenéis que andaros con ojo con la cantidad de RAM que le dedicáis a cada uno de los nodos de Prometheus. Con Victoria Metrics la cosa se relaja un poco. También hay otras soluciones como InfluxDB, Datadog, que ya lo hemos mencionado, está New Relic, está Mimir, diferentes soluciones de diferentes proveedores. Al final, todos ellos están adoptando el estándar de OpenTelemetry. Es decir, trabajes con el que trabajes, siempre tu sistema puede enviar los datos a estos sistemas de almacenamiento de métricas en el formato de OpenTelemetry. Y eso es lo que comentábamos antes de quitarnos de en medio el vendor local. Para logs, pues lo mismo. Tenemos Loki, Victoria Logs, también de Victoria, el clásico stat de Elasticsearch, Splunk, CloudWatch Logs, los hay de diferentes cloud providers, los tienen privativos, en fin, hay de todo. Pero otra vez, todos van a ir siguiendo el mismo estándar de OpenTelemetry. Y con trazas, pues, lo mismo. Tenemos Tempo, Jaeger, Zigpin y un montón de ellos. Este sería un ejemplo, quizás no demasiado bueno, de cómo fluyen los datos de observabilidad a través de un sistema distribuido. Por un lado tendríamos el productor a la izquierda, podríamos asumir que es nuestra instancia de nuestro microservicio corriendo a su aire utilizando el SDK de OpenTelemetry. En este caso estaríamos utilizando un approach de tipo push, es decir, estaríamos enviando los datos de observabilidad de forma voluntaria desde nuestro servicio hacia el colector de OpenTelemetry a través de gRPC o HTTP, por eso los dos puertos, el 4317 creo que era gRPC y el 4318 HTTP, no estoy muy seguro. Y el OpenTelemetry Collector sería la herramienta, la instancia que recibiría todos esos datos y la distribuiría en base a unas reglas que son definibles en la configuración del colector. Defines unas pipelines para decir, si estoy recibiendo los logs de aquí por este entry point, las quiero guardar en mi Loki, por ejemplo. Si recibo las métricas de este servicio por aquí y tiene este valor en concreto, las quiero almacenar en este Prometheus o en este otro. Y lo mismo con las trazas. Y por otro lado, digamos que la parte de medio sería el almacenamiento, el storage de nuestros datos de observabilidad. Luego tendríamos el Grafana, que es la UI tirando de esos datos para mostrarnos un panel bonito y decir, mira, pues está fallando nuestro servicio aquí. La demo, parte buena, a ver si funciona. ¿Qué vamos a ver? Bueno, seguro que todos habéis visto la baliza esta que se hizo tan famosa hace unos meses. La idea era, no tiene nada que ver con la paliza en general, pero era por darle un poco de sentido a esto. El contexto sería un sistema que fuese capaz de recibir el registro de nuevos dispositivos como una baliza y al mismo tiempo recibir datos de geolocalización de esta baliza una vez que estuviera registrada. Guardar estos datos en diferentes sistemas, transmitir los datos a través de forma síncrona y asíncrona a través de nuestro sistema, tener una visión general de la comunicación de estos sistemas y por dónde ha ido pasando el flujo de información, y también un pequeño frontend pues, que nos permita ver esos datos en una pantalla. No se va a ver el diagrama. No sé si veis algo, seguramente no.
Pero en resumen es lo que os acabo de explicar. Tenemos dos entry points, uno de ellos sería el frontend, el otro sería la baliza. Todos ellos se comunican vía API RESTful con uno de los servicios que está corriendo dentro del clúster. Y esta API se comunica o envía datos directamente a través de un RabbitMQ de forma asíncrona como eventos de dominio, y hay dos servicios consumiendo de esos eventos de dominio. Uno de ellos es el servicio de notificaciones, que va a ser capaz de enviarme una notificación de Telegram al teléfono cuando registre algún dispositivo, y el otro estará guardando datos de geolocalización. Por otro lado, también es capaz de comunicarse de forma síncrona con los datos de geolocalización para cuando el front nos pida la pantallita para ver la pantalla y veamos en el mapa los puntitos, pues queremos ser capaces desde nuestra API de acceder a esos datos que fueron persistidos por otro de los servicios. Esto es una mala práctica, por cierto. Ese PostgreSQL de ahí abajo no debería ser compartido entre distintos servicios, pero bueno, estamos entre amigos y nos lo perdonamos. ¿Qué vamos a ver? Pues esta creo que ya la he explicado. Básicamente, eso, comunicación síncrona, comunicación asíncrona, guardado de datos en una base de datos, RabbitMQ haciendo de las suyas, y luego la parte interesante que es un Grafana con un dashboard lo más bonito que he sabido hacer, mostrando todos estos datos y intentando que pase algo interesante. Vamos a ver. Pues esta sería la pantalla inicial del front, donde podemos ver la lista de safety beacons que ya están registrados. Déjame ver si estoy recibiendo notificaciones. Sí, voy a borrar esto. Vale. Voy a iniciar con K6 una serie de requests HTTP por cierto, esto igual se va un poco de madre, pero esto es un clúster de Kubernetes corriendo en local con 3 nodos. Hay un montón de pods distribuidos a través de todos los nodos. Están todos los sistemas de observabilidad corriendo dentro. También todos los sistemas que hemos descrito de esta demo. Y bueno, podemos ver que todo está corriendo. Cada uno tiene su IP y tal. No sé cómo de familiarizados estáis con Kubernetes, pero básicamente los namespace, que es eso que tenemos a la izquierda, si os fijáis en el que pone observability, todo eso son pods o instancias de servicios que tienen que ver con el sistema de observabilidad en particular. Es decir, tenemos Loki instalado, que es el de los logs, tenemos Prometheus para métricas y Tempo para atrás, y un Grafana corriendo. Aparte de eso, tenemos también corriendo una instancia de PostgreSQL y un RabbitMQ, aparte de la API, el servicio de notificaciones y el tracking service, que es el que se encarga de procesar y almacenar los datos de geolocalización. Ahora, la parte interesante es cuando yo con K6 lanzo esto y me debe registrar un dispositivo nuevo. Supongo. Hello, Antonio. Join. You will be notified. Thank you. Vale. Seguramente no veis un carajo desde ahí, pero ahí dice Safety Beacon registrado, modelo Beacon Temit y un identificador con un churro de identificador. Y ahora, con este identificador, que es 71F4, este de aquí, ahora K6 por detrás sigue enviando peticiones HTTP a los servicios. Pero ahora no de registro de un nuevo dispositivo, sino de diferentes posiciones de geolocalización completamente random. Obviamente espero que nunca acabéis con el coche en medio del Pacífico. Pero creo que os hacéis una idea, ¿no? Estamos recibiendo las peticiones HTTP en nuestra API, estamos publicando esa información en un RabbitMQ,
eventos de dominio que están siendo consumidos por otro servicio de tracking que está persistiendo los datos en una base de datos, y luego tenemos este front que está consumiendo a través de la misma API que está haciendo de gateway los datos que está persistiendo el servicio de tracking. Todo esto está pasando de forma concurrente. Pero si algo falla, no tenemos ni idea de por qué está fallando. Vamos a echarle un vistazo, por cierto, al dashboard, que es la parte interesante. ¿Se ve algo? Sí, se ve algo. Voy a intentar ampliar, porque estoy utilizando el browser integrado en Visual Studio Code y no sé cómo de bien se va a llevar esto. Ha funcionado. Sí, 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 sí. ¿Se ve o qué? Maravilloso. La lateral. Ahí está. Me he ocultado, lo que pasa es que no sé si ¿se está moviendo? Sí, vale. Vale, ¿qué estamos viendo aquí? Información de métrica en la parte superior. Métricas que nos muestran no solo que estemos recibiendo métricas y el status code que estamos devolviendo, sino el endpoint en el que lo estamos recibiendo, el ratio, si está yendo bien o mal. Obviamente todos están yendo bien porque todos están haciendo lo mismo, en teoría no hay ningún error en el código. También estamos mostrando en el mismo dashboard, al lado, las búsquedas que se están haciendo en el servicio de tracking. Tenemos los porcentajes con estas métricas bonitas de que el ratio de creación de los safety beacons está siendo el ratio de creación correcta de los beacons está siendo del 100%. Lo mismo para las búsquedas, lo mismo para todos los demás datos. No tenemos ningún log, lo cual es bueno porque esto no lo he comentado, pero seguramente alguna vez os hayáis peleado con el log leveling en producción. A lo mejor estáis, porque en vuestra aplicación estáis tirando logs con un nivel de info debug, y en producción os encontráis con un millón de logs que no tienen nada que ver y que no ayudan para nada porque, en fin, son de información y no son ningún tipo de error que te vaya a ofrecer valor cuando estás haciendo debugging de algún problema en producción. Esto igual, y esto serían las trazas. Y vamos a ver si podemos ver alguna de estas trazas. Está haciendo algo chulo, porque como te decía antes, este es mi favorito. Voy a parar esto un momento. Voy a crear uno nuevo. Vamos. De buscar codes, pero si me voy aquí. Aquí está lo interesante. A ver si puedo ocultar esto. Vale. Aquí podéis ver. Uy, no se ve demasiado bien, pero esto no está muy diferente. Xavi. Se ha quedado. Bueno. Ahora. Vale. Esto es una traza que nos dice específicamente que en el API Service hemos recibido una request para almacenar una nueva geolocalización para uno de los dispositivos. Podemos ver en orden descendente todos los servicios y todas las etapas dentro de cada servicio por los que ha ido pasando el flujo de datos en nuestra aplicación después de haber recibido esta. La cuestión es que aquí podemos ver no solo este lila se diferencia de los colores así. Este como azul, en el proyector se ve azul. En la parte de la izquierda es un servicio y el verde es un servicio completamente distinto. ¿Por qué este gap aquí en medio? Porque este es el tiempo que estuvo el evento de dominio transmitiéndose a través de RabbitMQ.
Y aquí tenemos pues, de 1,98 milis a 2,97, pues casi medio mili, diría. Ese es el tiempo que tarda en llegar a RabbitMQ y redireccionarlo a través del Key Exchange al consumidor que corresponda. También estamos haciendo pooling desde el consumidor a RabbitMQ. O sea que ese medio milisegundo diría que aceptable. Tampoco que estemos teniendo un tráfico brutal, porque estamos tirando como 10 segundos, alguna miseria por el estilo. Pero en fin, si aquí, por ejemplo, en este gap, esto ya nos está mostrando un montón de información, porque si este gap fuera de 10 milisegundos, posiblemente ya identificaríamos a primera vista que tenemos un problema. No solo eso, sino que estamos viendo, esto no lo he comentado antes, pero cada uno de los servicios está implementado siguiendo Clean Architecture y está separado cada una de las responsabilidades en 3 diferentes capas, la de infraestructura, la de aplicación y la de dominio. Y podemos ver en cada una de las capas cuánto tiempo ha pasado. Por ejemplo, en infraestructura tendríamos el handler HTTP, en aplicación tendríamos el command o el query handler, en este caso sería un command handler, y en dominio estaríamos hablando de básicamente conversión de datos de un lado a otro, o de lógica de dominio, que en este caso es prácticamente nula, porque estamos recibiendo datos. Entonces, pero si en alguna de esas etapas tuviéramos una latencia demasiado alta, ya estaríamos identificando un problema. Es más, si en una traza en particular para un identificador de Safety Beacon en particular estuviéramos teniendo una latencia demasiado alta, esto explotaba. Vale. Voy a intentar explicar paso a paso cada una de las capas que comentaba antes. Esta primera etapa, a ver si mueve el ratón, se mueve. ¡Qué magia! Esta sería la capa de infraestructura de la API. O sea, aquí estamos recibiendo la petición, aquí podemos ver los datos del servicio, la versión. Esta parte de aquí sería la capa de repositorio. No hay errores, todo ok. Seguimos. Esto igual. Capa de repositorio, actualizamos el beacon con con los nuevos datos de geolocalización. Y el tracking service está consumiendo el evento de dominio, pasando la responsabilidad al command handler, y el command handler está llamando su capa de repositorio y persistiendo los datos de la geolocalización del dispositivo. Ahora estaría guay romper esto, que hubiera un problema y que fuésemos capaces de detectarlo. Y yo intenté marcarme aquí en rojo un error forzado. Voy a guardar esto. Si funciona esto va a ser un milagro, ¿eh? Aviso. Voy a lanzar otra vez todos los servicios del backend dentro del clúster, pero con un bug en en el query handler de la búsqueda de dispositivos. Y ahora vamos al front. Vamos. A ver cuál es el último. 881. Vale. Aquí ya parece que estamos teniendo problemas para buscar las geolocalizaciones de este dispositivo, del 8F1, Está fallando el front, nos ha llamado un cliente y nos ha dicho, oye, esto está petando. Pues solo yéndonos al dashboard que veíamos antes,
ya estamos viendo aquí algo diferente, que es el ratio de búsqueda de localizaciones de dispositivo que han ido de forma correcta. Solo tenemos un 53%. Esto significa que algo raro está pasando. Si nos vamos a los últimos 15. Aquí están las trazas con los atones. Bien. Vamos a abrir una de estas. Aquí todo está en rojo. Esto, tengo que decir que, como comentaba antes, si os despertáis a las 3 de la mañana porque suena el teléfono de on-call, agradecería muchísimo tener esos puntitos rojos diciendo, oye, que esto ha ido mal. O incluso agradeceréis muchísimo tener esta pantallita aquí diciéndote, hey, que te está fallando este caso de uso en específico, no te está fallando ninguno de los otros. Este caso de uso seguramente coincida con la detección. He dicho te llama un cliente, como podría ser, te ha saltado una alarma de una alerta que tienes configurada con Opsgenie o el servicio de on-call que quiera. Y te está avisando de que algo no funciona precisamente porque tiene una alerta configurada para que si esto se baja del 98%, pues te pega un toque porque hay algo que no está yendo bien y está afectando a tus clientes. Y también agradeceréis tener cosas como filtrados los datos de observabilidad que son errores. Porque los otros está guay para ver el ejemplo, pero los que van a servir de verdad son los que contienen errores. Y eso se puede filtrar muy fácil con queries para trazas en Grafana. Y sobre todo, agradeceréis ver que el error se ha producido en este punto. Esto fue bien, esto fue bien, esto fue bien. Aquí tenemos el evento. Simulated Network Error. El nombre que le puse al error también fue fino. Vale. Si nos vamos aquí, por ejemplo, y ahora nos vamos al código. Nos vamos exactamente al punto en el que antes te comenté esto para forzar el error. No se ve un carajo, perdón. 3 segundos de delay. Podemos identificar exactamente dónde está el bug en nuestro sistema, en qué sistema, porque también nos lo está archivando la traza y sabemos que es en el Search Device Locations en el handler Search Device Locations, en qué servicio, en el Tracking Service, en la versión 1.0.0. Esto, si hicimos un rollout ayer y desplegamos a producción el 1.0.1, pues, y hoy empezamos a tener este tipo de errores en las trazas, pues sabremos que puede estar relacionado con esto. Por eso sí. Y esta será la demo. Esto es básicamente mi excusa para deciros que necesitáis implementar este tipo de sistemas si queréis dormir más tranquilos. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, bueno. En este caso has dicho que tenías el Loki para toda la parte del log y todo el tratamiento de los logs que van introduciendo aquí. A nivel de software, ¿dónde guardarías todos los logs que te interesan para que, por ejemplo, he pasado por aquí había este dato, tal? ¿Eso dónde lo gestionarías? ¿Dónde lo guardarías para después verlo? Porque en esta demo, por ejemplo, has enseñado que has puesto un mensaje de error, pero no lo he visto en ninguna parte representado. Sí, el mensaje de error era este que he buscado antes. A ver si me deja bajar esto. Era este Simulated Network Error. ¿Correcto? Este es el que he buscado en el código del servicio. Pero ahí lo que has hecho es a nivel de Grafana vincular Loki con el otro servicio que es que no conozco de memoria, el Tempo. Esa parte es muy interesante. Tempo es la capa de persistencia de las trazas. Loki es la capa de persistencia de los logs. Y la clave que unifica esos dos mundos, incluidas las métricas,
son los Trace IDs. Un Trace ID es un identificador único que, gracias por esta pregunta porque se me ha olvidado comentarlo. El Trace ID es básicamente lo que va a permitir que todos estos datos que estamos viendo aquí estén agregados y que Grafana sepa que todo ese conjunto de datos, porque esta barrita corresponde a una traza, pero esta barrita de aquí es una traza distinta, esta de aquí es otra distinta, y así sucesivamente. Es decir, aquí tenemos en realidad 5 trazas distintas agregadas y el único nexo común es el Trace ID. Por eso decía muy al principio de la charla que es importante propagar el contexto. Con propagar el contexto me refiero precisamente a eso, a que haya un identificador único que te permita identificar de forma única ese proceso concreto que se está dando de forma distribuida a lo largo de todo tu sistema. Para que luego Grafana sea capaz de decir, ok, yo tengo todas estas trazas en mi base de datos, en Tempo, las voy a traer a mi UI y voy a decir que todo esto lo puedo agregar porque contienen un mismo identificador único. ¿Y ese Trace ID se encarga de hacerlo Hotel con los framework estándar o o tú ya como desarrollador tienes que asegurarte de generar ese Trace ID en cada sesión? Existen las dos posibilidades. Puedes generar, yo lo he hecho a mano en el ejemplo. Luego, si queréis, vemos la implementación está hecha en Go. Si queréis, lo podemos ver como lo he hecho en Go de forma manual. Pero hay librerías que te permiten automatizarlo todo y luego, además, daré en los takeaways, diré un servicio que precisamente te permite hacer todo esto de forma externa. Ni siquiera necesitas que ese código relacionado con observabilidad esté dentro del código de tu aplicación. O sea, hay diferentes formas de implementar esto. Vale, y ahora una pregunta que como mi empresa se encarga sobre todo de tener mucha telemetría, mucha información de todo nuestro software corporativo, yo me estoy encontrando últimamente que yo utilizo Azure Application Insight y me estoy comiendo todo el tráfico por culpa de toda esa trazabilidad de logs. Y claro, estamos con el debate de queremos registrar todos esos logs para poder tener toda esa trazabilidad, los mensajes de entrada y salida, porque tenemos un sistema de microservicios que ya van por los 100 microservicios, todo a nivel de negocio. Y claro, tenemos y entonces, estaba viéndote que yo no he llegado tan profundamente porque vengo de parte de software y tal, y estaba viendo eso, que había una base de datos especializada solamente para logs. Los logs esos de Loki son mensajes que han introducido los desarrolladores para seguir las trazas, porque muchas veces esas trazas te están enseñando las trazas dentro del microservicio, pero dentro del propio microservicio, si tienes distintos procesos, no suelen reflejarse en esa traza. Todos esos logs son interesantes, son útiles para llevárselo a Loki, o en verdad es la buena práctica reducir la cantidad de información que envías con esas trazas por los log info, los log warning. Los log errors están claros que son muy importantes, pero todos los que son info y warning son interesantes también de mantener. ¿Y en qué cantidad se podría ser útil para poder hacerlo? Eso depende mucho del caso de uso y del entorno en el que esté ejecutando la aplicación. Por ejemplo, si en un entorno de desarrollo, yo te diría que todos los logs son importantes y el volumen va a ser mínimo. Pero si está en un entorno de producción, depende del caso de uso, depende de lo bien que se haya implementado ese nivel de log a nivel de sistema. Como recomendación estándar que yo he seguido hasta ahora y no me ha ido mal y creo que podría decir que la mayoría de gente lo utiliza de esa forma, es tener en producción un log level de warning. Pero claro, eso conlleva que los desarrolladores que están implementando la aplicación tengan en cuenta cuáles son el tipo de log y la severidad que tienen que aplicar a cada uno de los logs dependiendo del caso de uso en particular. Porque si tú estás recibiendo una request HTTP y lo estás marcando con una severidad de error, tú en producción te lo vas a tragar. Cada request HTTP que recibas la vas a recibir porque el sistema no sabe si tú has implementado eso bien o no. Sencillamente sabe que es un log level error y eso entra, pasa el filtro. Entonces, es una mezcla de los dos. Diría que es más un problema de definir exactamente qué consideramos dentro del equipo o de la empresa como un debug, un info, un warning, un error o un critical, y luego definir cuál es el log level que queremos para cada uno de los entornos donde estamos corriendo nuestro sistema.
Y no estoy familiarizado con el sistema con la capa de persistencia de logs de Azure, pero te diría que algún tipo de filtro debe haber. Te debe permitir filtrar. Porque me has dicho que utilices Azure para... Sí, pero ese lo hacemos a través de Serilog. En el caso, estamos con .NET en ese caso concreto, y ahí sí que le podemos indicar en los canales de salida qué nivel de queremos filtrar. Vale. Sí, es más bien preguntar eso, que hasta qué punto es interesante mantener un log rico o tener un log más reducido de solamente, pues eso, texto, he pasado por aquí, estoy moviendo este payload de entrada, aquí tengo este request, las cabeceras, porque como digo, nos estamos encontrando en la situación de que tenemos mucha telemetría, pero creemos que no nos está aportando lo suficiente, pero en otros casos sí que nos ha salvado para decir, ¿qué payload de entrada tenía esta llamada? Ah, pues mira, con esto lo puedo reproducir y ver exactamente dónde está, porque a veces se pierde la traza, porque ha habido un error en algún punto, porque trabajamos mucho con sistemas asíncronos, con muchos multicanales llamando de manera paralela, haciendo style guides, y claro, a veces perdemos esa trazabilidad que nos viene bien. Pero claro, es cierto que no es siempre en el 100% de los casos. Hay otros casos que solo meten ruido en el sistema. Claro. Hay soluciones para eso también. Hay un mecanismo que se llama algo así como tail filtering o algo así, que te permite conocer si ha habido un error con ese mismo Trace ID en otro componente de tu sistema y entonces empezar a almacenar los datos correspondientes a ese Trace ID en particular. Eso te permite guardar todo el contexto del flujo de datos donde ocurrió el error sin necesidad de persistir todas las requests HTTP que hubo en tu API, porque si no, luego no tengo ni idea de lo que pasa. Solo por si acá. Es que el guardar datos de observabilidad por si acá es casi tan peligroso como no guardar ninguno, porque luego te pierdes en una marabunta de datos que no tienen ningún sentido y que es imposible. Pues ya está, muchas gracias. Un placer. El sampling, claro, es que el sampling está relacionado con ese tail filtering, sí, porque cuando tú reduces el porcentaje de datos de observabilidad, por ejemplo, dices, quiero guardar un 10% de los logs. Por norma general, tu sistema no sabe, está guardando un 10%, pero no está aplicando una regla lógica de voy a guardar los 10% mejores. Te va a guardar uno de cada 10. Pero si aplicas esta técnica del tail filtering, sí que te va a guardar los interesantes. Es decir, aquellos con errores, aquellos con warning. Yo iba a decir respecto a lo que decía el compañero que, o sea, si tú guardas las trazas, o sea, no es lo mismo guardar trazas que guardar log. O sea, van por flujos diferentes. Entonces, cuando estás en .NET y tú guardas las trazas, te va a guardar lo que es todo el flujo dentro de la aplicación de las funciones a las que he ido llamando. O sea, tú puedes tener los logs y dentro de los logs en Serilog y añadiendo toda la información para hacer reproducible ese error. O sea, tú puedes ir diciéndole que te vaya guardando todas las variables con las que se va llamando a cada función y todo eso. Y entonces ya cuando llega el log de error te ha acumulado toda esa información y entonces tú ya lo tienes, si lo guardas en formato JSON, por ejemplo, pues te va a salir todos los parámetros con los que se han ido llamando las diferentes funciones para que tú lo puedas reproducir, aunque en las trazas ya te va a salir. En el caso Tú de tienes un Grafana, campo, por ejemplo, stack trace dentro del log, si es un claro. si es de tipo JSON, con Ujú. toda la información del flujo de datos recorriendo tu... Claro, que eso normalmente cuando te salta una excepción, pues también tienes todo el Sí. log trace, o sea, el stack trace de todo. Y hay una cosa en Tempo que está muy chula también, que es lo que quería decir, o sea, si tú pones, ahí creo que como un plugin que te da la visualización en nodo de por dónde ha pasado toda la traza. O sea, toda la traza me refiero a por qué aplicación con ese trace ID ha ido pasando. Entonces está muy chulo porque te va marcando desde que llega desde el frontend hasta que llega a la base de datos y te marca por dónde ha fallado realmente la petición. Y tú lo haces con nodos ahí, que eso está muy chulo, que no sé si lo habías visto, que No, también... no. He Pues visto, por ejemplo, en Datadog que partiendo de los datos de observabilidad son capaces de agregar los datos y como reconstruir el diagrama de tu sistema por microservicios, teniendo en cuenta las comunicaciones que se producen entre... Eso es brutal, pero claro, es que Datadog es carísimo. o sea, yo
en otra empresa en la que estuve usaban AppDynamics, que lo que hace es que te coge todas las trazas y también te monta todos los diagramas con nodos y te dice cuántas peticiones está recibiendo cada nodo y todo eso. Y aquí lo que se puede hacer, no sé si se podrá hacer igual, yo creo que se podrá, pero yo no he llegado a ese nivel de profundidad, pero sí que puedes coger una traza y decirle, muéstrame el diagrama con un plugin o sea, yo lo tengo montado con Docker, entonces es un plugin que tú pones ahí en una variable y te la agrega. Y entonces tú le das y entonces te aparecen los nodos de cómo ha ido pasando y dónde falla y cómo ha ido todo. Pues si te O sea, acuerdas luego, más visual. si te acuerdas luego, dime cómo se llama ese plugin porque lo voy a echar un vistazo. Gracias. Vale, muchas gracias por la charla, muy interesante. Yo te quería preguntar un par de cosas. Por ejemplo, ¿cómo o sea, vamos a ver, primero recibe una petición y luego a lo mejor genera 10, 20 peticiones de log. Eso es una sobrecarga del sistema que tú tienes que decidir hasta qué punto llegas, ¿no? Y eso creo que tú dices que no es mucho, pero cada petición te genera de todas las capas en profundidad, tiene que saltar hacia un servidor externo para guardarlo. Y luego, por otro lado, decías también que, por ejemplo, sería malo tener un solo servidor para almacenar las trazas, porque eso sería un cuello de botella, pero sin embargo aquí se utiliza una base de datos, digamos, estándar o sencilla, como PostgreSQL o lo que sea, con lo cual escalar no es fácil. Y otra pregunta es que ¿qué soporte tienes de log? Es decir, tienes que añadir a mano en cada función que quieres que se loguee, que se almacena y tal, porque eso digamos que te mancha todo el código de logs. Entonces luego no lo puedes separar. Es verdad que hay técnicas que eso ya se ha olvidado, pero bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que tú podías decir que una función le haces un wrapper que hace log automático, Un pero middleware. claro, eso depende. ¿Perdón? Un middleware. Sí, bueno, un middleware sí lo llama desde JavaScript o Python, pero bueno, tenía su nombre en ese momento que no me acuerdo cómo era. Sí, decoradores, era programación basada en, bueno, no sé, sí, decoradores, sí, cosas así. Bueno, todo eso, ¿cómo se plantea en un mundo real? Es decir, ¿cuál es tu experiencia, no? Porque, Pues la verdad es que depende de los agreements que tenga cada equipo de desarrollo. Bueno, en primer lugar, respecto a la escalabilidad que mencionabas, lo de que estés centralizando los datos en una base de datos, que conste que esto es una demo, es decir, todo lo que habéis visto está corriendo en un clúster de Kubernetes dentro de mi portátil. Esto no está en la nube, está en mi portátil. Estoy corriendo 3 nodos simultáneos. Está corriendo un Postgre, un RabbitMQ, todos los servicios que habéis visto, todos los servicios de observabilidad. Por supuesto, no tengo capas de persistencia de todo esto demasiado grandes. Creo que tengo asignados como 4 gigas de memoria cada uno de los servicios de distribución. Pero que se puede escalar muchísimo. Pero muchísimo, muchísimo. Incluso se pueden poner capas por delante de Prometheus, por ejemplo, para métricas. Hay otro sistema que se llama Zanos, que te permite guardar millones de métricas por segundo con una performance brutal. Entonces, problemas de escalabilidad en este sentido, no sé qué casos de uso te has encontrado, pero digamos que tus requisitos tienen que ser muy altos para encontrar dónde está el tope. Y en cuanto a la base de datos, bueno, pues depende cómo lo montes. PostgreSQL lo puedes montar con diferentes nodos distribuidos, separar tus responsabilidades de escritura y de lectura, tener nodos específicamente para lectura, puedes aplicar CQRS a nivel de implementación en tus aplicaciones para segregar los servicios de lectura y escritura atacando a cada uno de los nodos de forma separada. O sea, hay soluciones de escalabilidad, todas las que quiero. No me parece que la escalabilidad a este nivel sea un problema. Donde está el reto real es en ser capaces de tener una visión general de todo ese sistema tan complejo que ha construido para verlo tan fácil como esto. Ver 4 líneas y decir, pues este es el servicio del API, este es el tal. Pues ¿dónde estaba el fallo? Aquí, pues mira, pum. Y encuentras el log, porque tienes el identificador que ha ido recorriendo todo tu sistema a través del contexto. Esa es la parte que me parece difícil. Luego, en cuanto a ensuciar el código, yo tengo experiencia con distintos lenguajes de programación. Cada uno de los lenguajes de programación en los que he escrito código he aplicado diferentes soluciones o sobre todo dependiendo del equipo con el que he trabajado he aplicado diferentes soluciones para esto.
cuando te decía un middleware, no me refiero a un middleware de HTTP para spread de JavaScript, me refiero a algo parecido a un decorador. Es un patrón. Un middleware es un wrapper sobre otra función u otra clase que está envolviendo y añadiendo funcionalidad a la clase o a la función que envuelve. En este caso, podría ser respecto a observabilidad. Podrías decir que si algo va bien, el middleware es responsable de tirarte un log diciendo esto ha ido bien, y si algo va mal, pues le va a tirar algo diciendo esto ha ido mal. Eso se puede implementar en un middleware más o menos fácil. El problema es cómo de granulares quieres que sean tus logs. Si quieres hacerlo muy específico, y yo me he encontrado casos donde hay que ser muy específico si quieres saber qué está pasando. Sencillamente, por ejemplo, en Golang mucha gente le critica el hecho de que tengas que manejar cada uno de los errores que recibe después de ejecutar un método. A mí eso me parece una bendición, porque estás recibiendo el output del método que estás llamando y a la vez el error. Y es obligatorio comprobar el valor del error. Es muy parecido al result pattern que se utiliza mucho en RAG, pero en lugar de envolver ambos valores, el output y el error, en un mismo objeto, lo tienes en dos variables separadas. Pero es muy parecido. Entonces, lo primero que haces en Go cuando llamas a una función es decir, ¿es el error nulo? Si no lo es, le voy a tirar un error para atrás para poder ir haciendo la cadena. Y en ese caso, ahí es muy habitual encontrarse una línea diciendo log.error, bla, bla, bla. Eso es súper habitual. ¿Te ensucia el código? Hay otras cosas que ensucian mucho más el código, son mucho menos útiles. Eso es un trade-off. No sabría decir. Pero hay formas de hacerlo medianamente elegante. Vale, muchas gracias. A ti. A ver, ¿se me escucha? Sí, vale, gracias. Iba a preguntarte una cosilla así sencillita. No es la pregunta más difícil que vas a tener, pero creo que es menester preguntarla. Aquí has comentado cosas como la observabilidad sobre todo el tinglao que has tenido para el software que acabas de crear, para lo de las balizas. Pero, ¿qué es lo que pasa si falla la infraestructura? Es decir, por ejemplo, un RabbitMQ que falla, o por ejemplo, el nodo en donde está el RabbitMQ se empieza a llenar el espacio o algo así, por ejemplo. O por ejemplo, se ha llenado completamente el espacio del RabbitMQ y entonces ya no tienes, por ejemplo, cómo empezar a acceder a ese nodo y tienes ahí muchos problemas, por ejemplo, para poder acceder a ese nodo, cosas así. Sí. En el caso de RabbitMQ, Creo que es más precisamente, bien monitorización, pero, por ejemplo, son preguntas que he tenido ahí un poco en mente. Sí. No, es muy interesante porque me he centrado mucho en la monitorización o la observabilidad a nivel de negocio, pero efectivamente hay otro tipo de métricas y de observabilidad que se tiene que tener en cuenta, como la CPU, la memoria que están consumiendo tus pods, si una cola de RabbitMQ está petando, si el nodo da de sí, si tienes que escalar. Esas cosas también hay que tener en cuenta, siempre y cuando te generen un error y no sean capaces de solucionarse por sí mismas. O bueno, mejor dicho, tendrías que tener monitorizado todo, pero observado solo lo que te pueda causar un problema de forma potencial. En el caso específico de RabbitMQ, como en otros sistemas de mensajería, existen plugins específicos para enviar eventos, métricas y un montón de datos de observabilidad, por ejemplo, a OpenTelemetry Collector. Y a partir de OpenTelemetry Collector tú puedes distribuir dónde almacenar esos datos de observabilidad. Y los podrías ver exactamente en el mismo dashboard que estábamos viendo antes. Podrías tener un apartado que dijera RabbitMQ, elementos en la cola patata, y tendrías ahí una gráfica preciosa. Entonces ahí se podría meter también lo de RabbitMQ. Lo que hay ahí. No aquí, porque esto es la vista de la traza Sí. específicamente, pero aquí, por ejemplo, en uno de estos paneles podrías tener número medio de mensajes por cola en RabbitMQ. Y tendrías una métrica y podrías ir filtrando cada una de las colas de mensajes para ver Sí, y si hay específicamente. latencia y cosas así.
Podría medir La latencia. propia No recuerdo exactamente todos los datos que es capaz de spikes producir, y pero hay un throughput, montón. el throughput que tiene el Rabbit, incluso si hay throttling, Sí, cosas sí, sí, así. sí. Todo eso, lo clásico que da Lo problemas, típico. se puede Sí, monitorizar. perfecto. Esa es muy buena porque además eso sigue una buena práctica cuando estás propagando métricas o almacenando métricas, que es seguir el pull. En lugar del push que decíamos antes de vamos a enviar todos los datos de observabilidad, los vamos a empujar directamente desde nuestro servicio hasta el OpenTelemetry Collector. Se puede configurar OpenTelemetry Collector para que vaya a tu servicio, mire el barra metrics y te traiga las métricas. Y eso, no me quiero meter en detalles, pero te facilita un montón la vida en el caso de que tengas servicios que esté, digamos, explotando un poco por encima de la media. Que tenga altos requerimientos a nivel de rendimiento y esas cosas. Perfecto. Sí. O con Eureka también se puede poner cosas así. En el caso de Kubernetes, eso está cubierto, ¿eh? Porque tú recibes eventos cada vez que se te cae un pod, que se levanta, tienes readiness proof, tienes liveness proof, tienes todo. O sea, en Kubernetes esos problemas están resueltos. Sí, sí. Sí, también puedes tener los de deportes y cosas así. Claro. Pues nada, muchas gracias. A ti. Me jode porque hay conversaciones que se quedan fuera de grabación, pero es muy difícil ya llegar hasta aquí. Luego quito las preguntas, que la gente se joda. Sí, bueno, y darte las gracias también por la charla. Yo quería comentar dos cosas. Una de ellas es que la observabilidad está muy bien, pero también hay que tener en cuenta a la gente de infra que la observabilidad está muy bien para todo esto, pero luego hay que tener en cuenta el coste, que eso es una cosa que al final hay mucha gente que va metiendo ahí métricas y métricas y métricas, y luego la cardinalidad y cosas así no se tienen en cuenta. Y igual que Datadog es extremadamente caro, tú puedes montarte un stack que crezca en RAM hasta el infinito. Entonces, sé que no es parte de la charla, que al final es otra cosa aparte, pero para mí la observabilidad tiene como esas dos partes de su lado bueno, que sirve para todo lo que has comentado, y su lado malo, entre comillas, que si no se hace bien, al final es como si quieres guardarte papel higiénico y dices, ¿cuánto guardo? Pues si guardo infinito, al final ocupas una habitación entera. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, por si alguien no lo sabe, Grafana tiene un repo en GitHub que se llama Quick Pizza, que conozco a uno de los contributors que lo toca, que lo que tienen ahí es un stack entero de pruebas, una demo, básicamente es un repo de demo, donde puedes, pues vamos, probar toda la parte de observabilidad que queráis. No sé si a lo mejor la has puesto y me he colado yo. No. Ah, vale. Dale. Es que me ha recordado una cosa que quería enseñar ahora, por eso empleo esto. Pues eso, Quick Pizza se llama, por si queréis probar el local. Tienen una demo con lo mismo que has hecho tú, pues tiene una demo que te la levantas rápido, y si alguien quiere probar con OpenTelemetry y tal, es un all-in-one ahí que directamente te lo bajas y lo pruebas. Toda esta movida está en GitHub, por cierto, luego os pasaré el enlace, pero vais a necesitar instalar unas cuantas cosas, por eso tampoco lo he requisitado demasiado. Pero luego, si queréis, os paso el repo y está perfectamente documentado cómo se instala todo esto y se levanta el local, por si queréis utilizarlo también. Por cierto, toda la razón. Yo diría que los gastos, primero, la gente de infraestructura, poco se habla de ellos, un respeto máximo. Y segundo, sí, esto no es barato, ni mucho menos, pero es que es imprescindible, bajo mi punto de vista, claro. O sea, ya no es una cuestión de si hay que hacerlo o no, la cosa es intentar hacerlo lo más eficiente posible. Por eso mencionaba también que los nuevos stacks basados en productos de Victoria te permiten esa eficiencia. Si comparas, no, como decía, no tengo datos exactos, pero si cada nodo de Prometheus se puede comer 8 gigas de RAM, siendo conservadores, y a lo mejor vas a necesitar 6 o 7 nodos, pues estamos hablando, al precio del que está la RAM, pues $1 trillón, yo qué sé.
Victoria Metrics te permite reducir eso en casi un 90%. Entonces, pues la cosa se empieza a poner interesante. Pero toda la razón. Igual un buen sistema de observabilidad, incluyendo la persistencia y con el sampling bien configurado, no teniendo periodos de conservación de los datos de más de un mes, o sea, haciendo las cosas bien, seguramente se coma el 20% de tu gasto de infra fácil, pero es que lo necesitas, así que dormir tranquilo. Entonces, bueno, vamos a intentar hacerlo eficiente. Bueno, primero vamos a intentar hacerlo y luego vamos a intentar hacerlo eficiente. ¿Alguna pregunta más? Yo te voy a dejar un par para el final. Vale. Cuando termine, te hago dos rápidas. Vamos a hablar un poco de no sé cómo vamos de tiempo, creo que me estoy pasando un huevo. Tú cierra ya. Venga, O sea, voy cerrando. avanza rápido, pero Bueno, di lo que quieras decir. Mira, como de todo esto yo creo que ya hemos hablado gracias a las preguntas que habéis hecho y eso, alta cardinalidad mata. Mira, la alta cardinalidad significa que por la forma en que se almacenan las métricas en los sistemas de persistencia, ya sea Prometheus, Victoria Metrics o el que sea, cada uno de los campos que le ponemos a cada una de las métricas hace que el número de métricas totales crezca exponencialmente basado en la variabilidad que hay entre los distintos campos que se producen. Por lo tanto, si tienes un campo que es un booleano de true o false, pero luego tienes un campo que es un ID, que cada baliza de esas que hemos visto tiene un ID distinto, pues no va a haber dos métricas, uno con falso y otro con verdadero. Va a haber tantas métricas como número de dispositivos se haya registrado y además multiplicado por 2 por el booleano. Eso, en un sistema en producción, pues te puede destrozar la vida en costes, como hablábamos antes. Y luego que vas a reventar el nodo de Prometheus, porque cuando te pongas a hacer una búsqueda ahí, buena suerte buscando algo interesante. Y creo que eso es lo único que no hemos hablado de esta slide. Esta parte está guay, porque creo que es un resumen de lo que podríamos llevarnos a casa. La observabilidad es sobre responder a preguntas que no te habías hecho antes. Es decir, la monitorización te dice que está roto y la observabilidad te dice por qué se ha roto. Y por consecuencia te ayuda a averiguar cómo solucionar el problema. Bueno, los tres pilares de la observabilidad solo funcionan bien juntos. Esto quiere decir el Trace ID ese famoso, el propagar el contexto, esas cosas son importantes porque al final eres capaz de interrelacionar todos los datos de observabilidad dentro de tu sistema. O sea, saber que este log pertenece al mismo flujo de datos que esta métrica que estabas viendo antes, de este log que era con level error y así sucesivamente. Traza distribuida o igual. Este que era. Bueno, esto es evidente. En microservicios no puedes hacer troubleshooting o debug de cosas que no has trazado en tu end. Es decir, si en lugar de empezar la traza esa que veíamos antes en el servicio de API lo empezáramos en RabbitMQ, pues nos habíamos perdido el error, porque todo lo demás ha ido bien. El problema estaba justo al principio, entonces la traza no tendría sentido. ¿Qué más? OpenTelemetry es your exit strategy. Esto significa, si estás casado con Datadog y estás utilizando los SDK de Datadog y todos tus colectores están en Datadog, intenta migrar a OpenTelemetry lo antes posible porque te vas a ahorrar una millonada. Empieza pequeño, instrumenta continuamente. Si no tenéis, no sé cuántos de vosotros o sois responsables o tenéis la capacidad de implementar este tipo de sistemas en vuestros equipos, pero si no tenéis nada de esto, yo qué sé, estáis vivos de milagro, podría decir. Sí, pero empezad ya, lo antes posible. Perdón, dale. ¿La? Mira. Pues justo eso, empezar poco a poco, no queramos hacerlo todo de golpe, porque implementar un cacharro de esto puede llevar tiempo, pero si empiezas poco a poco, la gente en los equipos se va dando cuenta de cuáles son los beneficios de tener estas cosas. Y cuando no lo tienes,
lo echas en falta. Y eso ayuda a que otra gente se vaya contagiando de este entusiasmo de dejar de estar ciego, como la cueva aquella de Platón. Pues sales de la cueva y te das cuenta de todo lo que has estado perdiendo porque has estado mirando lo que te han querido enseñar. O básicamente una pantalla en blanco. ¿Qué más? Solo es tampoco muy interesante en realidad. Bueno, la primera traza cambiará cómo construye el sistema. Esto es verdad, y es que cuando eres capaz de ver la traza esa que hemos visto antes y sabes cuáles son las responsabilidades de cada uno de los servicios y de cuáles son las responsabilidades de cada una de las capas dentro de tu servicio, de forma automática en tu cerebro, cada vez que estás implementando una nueva función, estás pensando en la traza que va a salir como resultado de esa implementación. Entonces, digamos que adaptas tu forma de implementar servicios al resultado que estás esperando. Y sabes que si no lo implementas de una determinada forma, el resultado que vas a obtener en caso de error no te va a ayudar un carajo. Por lo tanto, te vas a esforzar un poco más en hacer las cosas bien. Y el último, que es el que decía antes, que está bastante guay, es un sistema de instrumentación que se llama OpenTelemetry eBPF Instrumentation. eBPF es un protocolo bastante chulo que permite desde un servicio que no esté en el core del sistema operativo de Linux a acceder o ejecutar funciones dentro del propio core, dicho muy someramente. Lo que nos permite en este caso es que corriendo un daemon en una instancia donde está corriendo nuestro servicio, este daemon es capaz de obtener datos de observabilidad a nivel de red y de procesos dentro del sistema operativo y extraer de forma automática, sin tocar una línea de código en nuestro servicio, todos esos datos de observabilidad. Y nos permite exportarlos a través de OpenTelemetry Collector al sistema de almacenaje. A los DevOps que hay en la sala, os recomiendo echarle un vistazo a Lobby porque es una maravilla. Y no mentía, mis mascotas son un gato y una serpiente. Ese es mi LinkedIn y bueno, muchas gracias por estar aquí.